Bien, comenzando con lo que fue noticia, pues no hay nada, no hay otra cosa que no sea noticia este día, en este amanecer de este sábado, que los resultados que tuvo la jornada de revalidación de firmas esta semana en nuestro país. Y bueno, y en nuestro país que se convirtió ayer en Nueva Esparta. Definitivamente muchas expresiones sabias se dieron el día de ayer, y entre esas, pues bueno, los mensajes finales que se dieron, además de la ñapa margariteña, que yo creo que quedó pues ya asentado dentro de todo el país. Bueno, definitivamente que desde Nueva Esparta se consolidó, se ratificó el deseo de los venezolanos de ir a un referendo revocatorio. Finalmente, pues ayer más de 4.386 firmas fueron las que se dieron el día de ayer. Bueno, lo que se dice la ñapa margariteña fue un 27,13%, que bueno, que inclusive también las expectativas al principio la pegaron, porque ese era el porcentaje que se daba, más del 20%, y efectivamente fue un 27%. Pero bueno, dentro de toda esta satisfacción, ¿verdad?, que nos queda, los tragos fueron bien amargos, Braulio. Gustavo, buenos días. Toda la situación que se dio, pues bueno, injustificada totalmente, porque que hoy estemos celebrando bien, pero que tengamos la historia tan escabrosa como se tuvo que construir durante toda esta semana, no tiene razón de ser. Así es. Buenos días, Chichi, Carolina, Gustavo y especialmente a todos los oyentes. Realmente nosotros comentamos durante el proceso, nos dimos la tarea todos de ir a los centros de validación, y uno salía con este sabor amargo, Carolina, de encontrar a un pueblo que tenía como contendor no a los representantes de Maduro, sino al CNE. O sea, en este caso el árbitro agarró, se subió al ring, empujó al otro peleador, lo voló por arriba de las cuerdas y se plantó en el medio del ring a caerse a golpe con el contendor. Ese es el CNE. Ese pueblo allí, Gustavo, porque si ellos creen que le estaban amargando la vida a Richard Fermín, que se fue a una huelga, a Alfredito Díaz, que a las 4 de la mañana iba para Macanao, o a Morel, que se dio su paseíta también por algunos de los centros, ciertamente a quien le estaban amargando la vida es a ese pueblo, y a ese pueblo que antes normalmente estaba con ellos, porque los centros de validación estaban llenos, Carolina, Gustavo, lo sabemos porque lo vimos, de pueblo, y pueblo que decía: de aquí no me mueve nadie. Gustavo y yo estuvimos el jueves en la noche, fue Gustavo, a las 9, de 9 a 10 de la noche, a la Asunción. Andamos por esas calles, Carolina, y amigos oyentes de la Asunción, Chuchi, y aquello no hay un solo alumbrado público que funcione, ni semáforo, ni nada. Aquella capital del estado de Nueva Esparta, Gustavo y Carolina y oyentes, yo los invito a que vayan, apaguen la luz de lo que es el carro, ¿verdad? Y quédense un minuto en cualquier calle de la Asunción, donde es el centro de poder de Matafigueroa, y aquello es una oscuranda inmensa que los abraza y los arropa. Bueno, ahí fuimos Gustavo y yo, casi en una expedición, parecía cuando íbamos a la capital del estado, casi que llamamos cantimplora, linterna, tú sabes, fósforos, velas, y entonces en aquella oscuranda íbamos pasando, y de repente uno oye unos murmullos, y Gustavo y yo decíamos: es aquí, no es aquí, es aquí, no es aquí, y de repente alguien prende una luz, porque dice: bueno, ahí viene una gente, y cuando prende la luz, ves, Chichi, como 400 personas sentadas, unos toldos totalmente a oscuras, esperando, ¿ustedes saben qué? Óigame bien, Matafigueroa, un número que iban a repartir para los que iban a firmar el día siguiente. No, y 72 personas que se encontraban en ese momento todavía esperando, porque estaban para que los validaran ese mismo día. Ese mismo día. Estaban adentro. Estaban adentro. De los cuales solamente validaron a 32, porque los otros 32 le dijeron: ya no vamos a hacer nada, porque se cayeron las máquinas, porque no vamos a resetear la máquina, y así que ustedes se devuelven y ustedes regresan mañana. Y ese restante, disculpa, y ese restante de esos 72, esos 32 que pasaron, que quedaron los otros que quedaron después, pudieron validar al día siguiente como a las 10 de la mañana. O sea, no es que a las 8 en puntico tranquilo, que vamos a llegar puntual. No, a las 10 y pico de la mañana. Entonces, ¿a quién irritaron? ¿A quién molestaron? ¿A quién indignaron, Chuchi y amigos oyentes? Al pueblo. Lógicamente yo estuve con Richard, y Richard realmente se había debilitado, no era cuento. Estuve con él conversando. Al día siguiente levantó la huelga de hambre, me dijo que se estaba manteniendo con agua de coco, igual que los otros que estaban ahí solidarios con él, y era obvio que no estaban en sus mejores condiciones físicas. Nosotros estuvimos allí, pero por encima de eso,
a quienes ustedes han irritado al pueblo, el gobernador Mata Figueroa, porque yo lo tengo que decir así, Carolina, yo no me voy a creer ese cuento, yo en lo personal, y asumo la responsabilidad, que el director aquí del CNE, Chichi, tiene tanto poder como para imponerte una operación Morrocoy él solo. Yo esa no me la voy a, porque uno sabe aquí, mire, yo fui aquí a la Inspectoría del Trabajo la otra vez, y uno ve la línea de mando de la Inspectoría del Trabajo, Chávez, Maduro, Mata Figueroa. ¿Qué tiene que ver Mata Figueroa en la línea de mando de un órgano que es el Ministerio del Trabajo? Sí. Entonces, ¿tú crees que nosotros no vamos a creer aquí que ese director regional del CNE responde a él solo? Yo no lo creo. Ahora, pero entremos en estrategias, en carta debajo de la manga, bueno, en pensamientos macabros. O sea, ¿por qué escoger Margarita para esta situación? Porque como tú estás diciendo, esto no fue casual, esto no fue así que bueno, cónchale, qué cosa, se fue la luz de Margarita. No, o sea, fue una estrategia escoger Margarita porque están por allá aislados y nadie se va a dar cuenta que allí no se va a dar la firma, y entonces si en ese estado no se da la firma, no se da el referéndum revocatorio. Yo le doy la entrada a Gustavo de la siguiente forma, para que Gustavo nos ayude a construir una hipótesis, que es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una hipótesis que se va a dar, como normalmente todas las hipótesis de reporte confidencial, luego se validan. Recuerden ustedes... Y sin mucha firma. Sin mucha firma, sí, sin captahuellas ni nada de eso. Recuerden ustedes, tú me dices en un lugar tan aislado, tan distante, pero es que este estado es donde Mata Figueroa produjo el mayor de los escándalos previos al firmazo o a la validación, que fue las amenazas hechas a los empleados y al pueblo general de Nueva Esparta, cuando dijo que él iba a revisar uno a uno a los firmantes y a aquellos que estaban pidiendo materiales de construcción. No fue eso lo que denunciamos, y eso está en la sala constitucional ya para ser revisado como violación de intereses colectivos y difusos de innumerables firmantes. Entonces, no puedes aislar ese hecho de amenaza de Mata Figueroa, que es un hecho público y notorio, él mismo lo dijo en su programa de televisión y radio, no lo puedes apartar de lo que luego produjo el CNE como resultado. Ese es la hipótesis nuestra. Fíjate que hay dos situaciones también que se plantean en este momento, porque Ricardo Sánchez ayer en sus declaraciones dijo... ¿Quién es Ricardo Sánchez? Ricardo Sánchez es un exdiputado en aquel momento que no volvió a salir, que saltó la talanquera. El suplente de María Corina Machado en 20 Venezuela. Pero tenemos que hablar de él, tenemos que hablar de él como para tomarlo de referencia. Dice Ricardo Sánchez, dijeron que tenían 3 millones de firmas y tuvieron que parir para levantar 200. Pues no, o sea, pero es que también dice, no aclara exactamente qué fue lo que aconteció para poder parir 200, porque es que esas 200 no fue que las que parimos nosotros. No son 200, son 400. 400, pero es que esas 400 no fue que las parimos nosotros, esas 400 fue la que logramos llevarle al Consejo Nacional Electoral con la finalidad que la pudiera validar. Pero otra cosa siguiente, o sea, a pesar de todas las trampas, obstáculos y vericuetos jurídicos, medio legales, que se estableció el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cuál es la idea del Mata Figueroa? Del gobernador Carlos Mata Figueroa. Hay algo que es fundamental en esto y tenemos que empezar por abstraernos un poquito de lo que es la noticia propiamente para elucubrar un poco. Porque a Mata Figueroa también le interesaba en este momento decir, aquí va a perder la posición, aquí vamos a sellar la cuestión. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que no salga en la firma, a mí me interesa que no salga absolutamente. Pero fíjate que vamos validando la información y no lo habíamos conversado. Esta es una estrategia aquí, entre ñeritos, aquí, porque ese muchacho, que no voy ni a nombrar, porque no merece ni nombrarlo, del director regional del CNE, por lo que yo vi que apabulló, aplastó y rebajó la dignidad de los neoespartanos. Yo lo vi, querido director regional del CNE, y yo lo advertí el propio martes. Dije, es indignante el trato que usted le está dando a un pueblo. No a Richard Fermín, óigame, no a Alfredito, no, y no a Capriles, a ese pueblo al que usted se va a encontrar ahora en un supermercado, en el abastico, en la bomba de gasolina, en el restaurante, a ese pueblo es el que usted humilló. Así que no lo voy ni a nombrar porque no es mi estilo. Está tampoco, Gustavo, en campañas personalizadas contra nadie. Pero eso fue una decisión local. Eso no es una decisión